Los fantasmas de Savannah, de El libro de los estados de ánimo, de Walter Gerardo Greulach. Durante la niñez y comienzos de mi adolescencia, había ido varias veces al lugar de mis ancestros maternos, Savannah, capital del condado de Chatham, ubicada a orillas del Océano Atlántico. Aunque el viaje más largo y fructífero al sur de Georgia fue el último, realizado por causa del fallecimiento del tío Malcolm, el mayor de los hermanos de mamá. La acompañamos al funeral junto con mi hermana menor Doris, y desde diciembre del 63 hasta marzo del 64, pasé los mejores meses en década y media de vida. Quizá los únicos recuerdos interesantes de aquel muchachito extremadamente tímido, con todo un catálogo de traumas y complejos. A los ojos de un joven melancólico y soñador, este poblado del sureste norteamericano estaba dotado de un encanto peculiar. Casas centenarias de madera y amplios balcones, plazas arboladas con el Spanish moss, el musgo español, colgando por donde vieras, oscuras y silenciosas calles, más todo un catálogo de relatos sobre aparecidos, brujas, reencarnados y otras hierbas sobrenaturales. Cuando el escocés James Edward Oglethorpe llegó al área de la desembocadura del río Savannah en 1733, le pareció un lugar ideal para fundar su ciudad. Con la ayuda de un numeroso contingente de colonos irlandeses e ingleses, luego se sumarían franceses y judíos de distintas partes de Europa, construyó el pueblo en base a un diseño de calles perpendiculares, ubicando a cada 2 cuadras un espacio verde por el tema de los frecuentes incendios. 24 de ellos engalanan el casco. No he vuelto a ver una urbe con tantas plazas y tan juntas. La ciudad, hechizada, posee 80 cementerios y medio centenar de sitios encantados. En aquellas vacaciones, y para mitigar el aburrimiento, nos propusimos con Doris recorrer tumbas y casas embrujadas. Estuvo frío, nublado y lluvioso casi todo el invierno, lo que nos ofrendó un contexto perfecto para nuestras tenebrosas excursiones. Recuerdo que a una decena de cuadras de la casa de mi difunto tío estaba el Colonial Park Cemetery. Una tarde, pisando la Navidad, un viejito arrugado y petizo que mantenía el lugar nos contó, según él, la vida y obra del fantasma más famoso de Savannah. Primero describió con lujo de detalles la apariencia del espíritu. Chiquito, con ropas grandes y cabellera desgreñada, nos aseguró haberlo visto repetidas veces flotando sobre las tumbas. Mi hermana, con sus ojos extremadamente abiertos por el miedo, me tironeaba la manga de la camisa rogándome que no fuésemos. Fascinado como estaba por la historia de René H. Rondelier, no me moví ni un centímetro. El tipo este, a principios de los 1800, fue acusado de matar 2 niños. Sus cuerpos aparecieron en el lugar donde ahora nos encontrábamos. La gente furiosa lo linchó colgándolo del árbol más grande del Colonial Park. Pese a esto, prosiguió contando el siniestro jardinero con voz ciciosa, siguieron apareciendo cadáveres por aquí, lo que venía a certificar la inocencia de Rondelier o quizá la culpabilidad de su fantasma. Atardecía y el gélido aire, preñado de misterios, coloreaba narices y cachetes. El ulular de algún que otro búho chillón de Georgia amenizaba el ambiente. Tomado de la mano con Doris, avanzamos hasta la tumba del supuesto asesino de niños, deteniéndonos un par de minutos con los nervios pelados por el temor. Nuestro guía turístico había desaparecido y en la nochecita las plantas cubiertas de musgo español comenzaban a formar amenazantes figuras. Al fondo, contra el muro sobre la avenida Oglethorpe y bajo el centenario roble justiciero, de repente se recortó una pequeña silueta de pelo alborotado.
Resta contarles que el kilómetro que nos separaba del caserón de los tíos lo hicimos en menos de 5 minutos, con el corazón saliéndosenos por los oídos. Para nuestra buena suerte, la residencia más embrujada del país, como la llamaban los vecinos, se encontraba solo cruzar la Plaza Washington, la casa Hampton Lillibridge, en el 507 de la East St. Julian Street. Fue construida en 1796 y a lo largo de su existencia varias personas se suicidaron viviendo allí. Estuvo vacía por años debido a la superchería de la gente que ahuyentaba a los posibles compradores. Hasta que días antes de nuestro arribo, un amigo del tío Malcolm, el anticuario Jim Williams, la compró por un puñado de dólares. En esa primera etapa de limpieza y remodelación, nos gustaba entrar a la casona y observar esas reliquias cubiertas de polvo y telarañas. Muebles, cuadros y hasta las cortinas lucían como cargados de un tinte sobrenatural, por lo menos para nuestras jóvenes mentes. Mr. Williams era un hombre bonachón, amante de los niños. Él mismo tenía como 11 nietos y no le molestaba para nada que anduviésemos curioseando por todos lados, aunque a veces teníamos que soportar las reprimendas de los trabajadores. Uno de ellos, el haitiano Jules, fue aplastado un lunes por el camión que transportaba materiales, echando a andar el tema de la maldición nuevamente. La temerosa Doris no volvió a acompañarme a la casa Hampton. Yo, haciendo caso omiso a los consejos de mi madre, volví al día siguiente de la tragedia. Corría la primera semana de febrero. Solía sentarme en los escalones del hall a leer un libro. Aquella mañana, la neblina empañaba distancias, aumentando mi aburrimiento. Con un ojo leía El fantasma de Canterville de Wilde y con el otro curioseaba los movimientos de los obreros rompiendo pisos y paredes. En eso estaba cuando escuché el grito sofocado de Mike, el capataz. Me incorporé de un brinco, acercándome al sitio de donde provenía el alboroto. Acababan de romper la pared que separaba la biblioteca del dormitorio y habían encontrado un entremuro de unos 80 centímetros, en donde se emplazaba una cripta. Lo más espeluznante de la escena, la tapa parecía corrida, y no existía nada en su interior. Aún hoy de acordarme se me eriza la piel. Las marcas hacían pensar que había sido desplazada poco tiempo atrás. Era una tumba de la época colonial, hecha de cal, arena y conchas marinas, estilo tabi, tipo de construcción muy usada en la costa atlántica en el siglo XVIII y principios del XIX. Estaba cubierta hasta la mitad por un agua helada y espumosa. Solo eso nada más, ni un hueso, ni un pelo. El señor Williams andaba de viaje por esos días y los hombres, sin pensarlo 2 veces, sellaron la cripta e hicieron el nuevo entremuro. Nadie se había animado a destruirla. Hoy me parece increíble haber vivido tantas experiencias sobrenaturales, o por lo menos sin explicación lógica, en tan poco tiempo. Jamás volví a experimentar algo similar. En los días siguientes fui testigo de eventos que rara vez he relatado, por miedo al ridículo. Escuchábamos, generalmente todos los atardeceres, una risa contagiosa de niño que venía del cuartito más alto de la vivienda recién comprada. Un viernes en que me marchaba, a punto de cruzar la plaza, algo me hizo virar la cabeza y observar la ventana del altillo. Un pequeño, vestido con un traje verde y moño negro, envuelto en un halo de luz blanca, me estudiaba con ojos vacíos. Era hermoso y pálido, con una cabellera rubia ensortijada. Entré corriendo a la construcción a buscar algún testigo, pero el risueño fantasmín ya no volvería a aparecer, y solo logré infundirles más miedo a los atribulados trabajadores. Aunque lo mejor, o peor, aún estaba por ocurrir. Un mediodía a mediados de marzo, en la jornada anterior a nuestro regreso a Nueva York, Jim Williams nos invitó a un barbecue de despedida en el patio de su casi terminada mansión.
Nos ubicamos en el boscoso jardín donde había gastado tantas horas leyendo. Tenía senderos de piedra que rodeaban una fuente de 3 niveles, con un cupido de arco roto en su cima. El verdor y la frondosidad de aquel jardín eran narcóticos. Helechos, crotos, potus, bromelias, enredaderas de 1000 tipos, palmeras, sicomoros, cañas, ficus, etc. Todo esto creaba un laberinto fresco y acogedor. Nuestro anfitrión creía que a la vegetación se la debía dejar crecer naturalmente, con el menor control posible, y que nosotros debíamos adaptarnos a ella. Siempre me fascinó ese concepto y traté de aplicarlo desde el momento en que tuve mi primer jardín. Además de mamá y Doris, nos acompañaban mis 2 primos, Peter y Carl, estudiantes de abogacía en la Universidad de Augusta, y que habían llegado con la idea de llevarse a mi tía con ellos. Por pedido del dueño de casa, Carl entró a buscar el vino, el jugo y el pan. Entretenidos, como estábamos contando historias de aparecidos, para variar, y subyugados por la belleza que nos rodeaba, pasaron 15 minutos hasta que, al escuchar un grito despavorido, caímos en cuenta del no retorno de mi primo. Entramos en tropel para encontrarlo despatarrado en el suelo, entre el living y la cocina, con un enorme chichón en la frente. Sollozaba tembloroso y tenía las ropas húmedas, sucias y hediondas a cloaca. Al arrastrarse había dejado una huella que comenzaba en la base de la chimenea. Después de un sedante acompañado por un té de tilo, se le destrabó la lengua y al fin pudo detallarnos lo sucedido. Se hallaba buscando los líquidos en la heladera cuando sintió voces en la planta alta. Tras un instante de duda, pues sabía que todos estaban afuera, juntó valor y subió las escaleras. En el rellano se detuvo en seco y sintió como los testículos le subían por la garganta. Una voz de ultratumba lo llamaba desde el cuarto en el que terminaba el pasillo. Una luz verde azulada emergía de su interior. Bajó trastabillando y solo a 2 peldaños de la planta baja, un fuerte empujón lo lanzó 3 metros hacia abajo. Al aterrizar golpeó la cabeza contra el suelo y perdió el conocimiento por unos minutos. Cuando un manto de agua helada y putrefacta cubría su cuerpo, rebalsando su boca y fosas nasales, recobró el sentido. No sabe cómo, pues todo era miedo y oscuridad, pero en un momento se sintió cayendo y apareció en el hogar bajo la chimenea, revolcado en cenizas. Se arrastró unos cuantos metros y allí fue entonces que gritó. Resta decir que el almuerzo fue suspendido y nunca más volvimos a ver a Jim Williams. La casa Hampton Lilliebridge no volvió a ser habitada jamás. Dicen que el anticuario se marchó a Buffalo y allá se compró un departamento bien moderno. No podría finalizar las memorias georgianas de ese último viaje a Savannah sin hacer mención a mi encuentro con la famosa doctora Voodoo. Más tarde me enteré que así era llamada en el submundo de lo esotérico. Una apacible siesta de febrero. Había acabado yo de comer y, como era costumbre, crucé a la Plaza Washington a hacer la digestión leyendo a mi querido Oscar Wilde. Debí estar hojeando el retrato de Dorian Gray, si la mente no me engaña. Me volví un asiduo lector del irlandés durante mi adolescencia. Quizás porque sentía cierta empatía con el alma del atormentado escritor. Salvando las distancias, en esa época también me consideraba un desubicado, un paria, sensible al que podía lastimar hasta el simple vuelo de una pluma. La mujer se aproximó silenciosamente, deteniéndose a 2 metros del olmo bajo el cual estaba ubicado. Intimidado por su expresión de pena y curiosidad, me corrí al extremo más distante del banco. Me acongoja tu aura, pequeño, me dijo mientras se acercaba unos pasos y un olor a incienso la acompañaba. Era una negra atractiva de unos 40 y poco de años, cuerpo esbelto, pelo recogido en una gran trenza y unos ojos miel adormecedores. Su sonrisa franca disipó mi miedo infundiéndome una paz que evitó mi huida
al momento de tenerla sentado junto a mí. Tu espíritu está cargado de penas sin sustento, niño mío. Todo lo que aprecias a tu alrededor es etéreo. Lo material vuela y se seca como el Spanish moss. Nuestros ojos no alcanzan la realidad, solo tu corazón podrá apreciar las cosas verdaderas. Hay un mundo interior pequeño y es esencialmente hermoso. Libérate y disfrútalo antes de que sea tarde. Te estás metiendo en una cárcel de la que no podrás escapar, terminó diciendo con voz acaramelada, y antes de marcharse besó mi frente con cariño, dibujando en ella, con el índice, una I mayúscula, y me susurró al oído la palabra inside. Para mí fue una revelación el comprender que existía un universo paralelo al que reflejaban mis pupilas, que ese gordo mofletudo y cabezón, atiborrado de complejos, con más pecas que piel y unos lentes culo de botella, era sólo una representación temporal, pasajera, que lo verdaderamente importante estaba contenido en el alma, en el espíritu, y eso sí se podía cultivar, embellecer. Aunque solo logré visualizarlo años después, aquel viaje a la ciudad más antigua de Georgia cambiaría mi percepción del mundo para siempre. Volví a Nueva York con la autoestima en alza y el firme propósito de vivir algo a lo que pudiese llamársele vida. Pasaron 47 marzos desde entonces y siempre añoré regresar a mi brumosa sabana, agradecerle la impronta que dejó en mí. Mas el destino me llevó a tierras lejanas. Apenas recibido de médico marché a Sudamérica, becado por la UNICEF, y allí eché raíces. Volví a Estados Unidos solo en un par de ocasiones a visitar a mi madre y a Doris, siempre a las corridas. En Mendoza formé familia, una paciente esposa y 4 adorables vástagos de los que estoy orgulloso. Ahora, con 61 años, sintiéndome más argentino que norteamericano, regreso por primera vez a la ciudad donde comencé a conjurar mis más viejos fantasmas. Los fantasmas de Savannah, del libro de los estados de ánimo.